lo tiene, fue separado de su cargo en lo que se realizan las investigaciones correspondientes. Pero le agradezco a Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad nacional, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de estos temas. Querido Víctor, gracias por estar presente. Dinos, ¿qué opinas de todo lo que ocurrió en Cancún? Magda, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Se trata de una serie de eventos lamentables, condenados enérgicamente por la Organización de Naciones Unidas, y es solamente un incidente más de un problema que ya llevamos mucho tiempo denunciando, que es la incongruencia que hay entre el marco jurídico del uso de la fuerza en México y la realidad operativa. Yo quisiera hacer referencia no a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, sino a su abuelo, su antecesor, el Manual de Uso de la Fuerza, que estuvo vigente en el sexenio del presidente Calderón y del presidente Peña, el cual nos establece que existen 4 niveles de uso de la fuerza: la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal. A pesar de que el papel, el marco jurídico, deben existir estos 4 niveles de uso de la fuerza, en la práctica, si tú observas cuál es el equipamiento orgánico que normalmente llevan los policías y los militares en su operación cotidiana de seguridad pública, te vas a dar cuenta de que policías y militares solamente traen armas. Es decir, si tú lo comparas, por ejemplo, con el cinturón, en lo que lleva un policía europeo, un policía norteamericano, ¿qué es lo que lleva ese policía? Claro que lleva su arma de cargo, pero también lleva gas pimienta, paralizadores eléctricos, macanas, una serie de opciones distintas de uso de la fuerza, precisamente para tener que prevenir que se haga uso de armas de fuego. Y como en México no hemos seguido esa tradición de proveer del equipo necesario a nuestros policías para que puedan desplegar todos los niveles de uso de la fuerza, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, al policía solamente le dejas el 4º nivel de uso de la fuerza: disparar o no disparar. Y no es la primera vez que tenemos un incidente de esta naturaleza. Recordarás que hace un par de años se volvieron virales las imágenes en Guerrero de una manifestación que disolvió a la Policía Federal, de personas que tenían bloqueada una caseta de la misma manera. Como no tenían otras opciones de uso de la fuerza, se ven obligados a recurrir a las armas de fuego, y eso es peligrosísimo porque puede haber daño colateral, puede haber personas a las que les caiga una bala perdida. Entonces, yo quisiera empezar por ahí, porque hay una incongruencia entre el marco jurídico y el equipamiento orgánico que en efecto llevan nuestros policías. Oye, Víctor, en este sentido, déjame preguntarte algo, ¿no? Porque hay muchas preguntas al respecto y sobre todo me parece que aquí son los protocolos. Nos dices que tiene que haber, pues, diferentes protocolos de actuación, ¿no? Que tendría que haber herramientas que los policías pudieran utilizar ante un momento de crisis como esta. Pero la pregunta de fondo es cómo garantizar el hecho de que el Estado de Derecho se esté cumpliendo cuando finalmente se tiene que llegar a respetar los derechos humanos. ¿Cómo hacerlo sin caer en una medida represiva como esto que estuvimos viendo ahora el lunes? Creo que el gran problema de jurídico en torno al uso de la fuerza en México es que en el fondo todas las disposiciones que tienen que regir esta actuación de la fuerza pública están regadas en muchas leyes. Primero existió el Manual de Uso de la Fuerza, tenemos ahora ya una Ley Nacional de Uso de la Fuerza, pero también hay otros elementos en el Código Penal, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que tienen juego al momento de juzgar una situación así. Y de entrada yo quisiera señalar ese punto, ¿no? Que ni siquiera hay mucha claridad ni mucha sinergia entre todas estas normas jurídicas que pueden acabar costándole su libertad a un funcionario público después de hacer uso de la fuerza. Yo creo que es un falso dilema hablar de que los derechos humanos son un estorbo a las labores de seguridad. Las labores de seguridad hechas sin respeto a los derechos humanos, violencia. ¿Y cuál es el gran problema? Que en México ha habido una tentación de decir al diablo los derechos humanos, al diablo las garantías procesales, mátenlos en caliente, al puro estilo de Porfirio Díaz. Y el problema de esto es que entonces ya no nos distinguimos de los narcotraficantes. La violencia del Estado, que acaba siendo igual de arbitraria, igual de sanguinaria que la de cualquier otro grupo criminal, y ese es el problema, que acabamos erosionando la legitimidad del Estado. Ay, qué fuerte esto que nos dices, no nos distinguimos entonces de los delincuentes, ¿no? Oye, a ver, dime una cosa, ya el asunto ya está hecho, ¿no? Hubo incluso personas heridas. ¿Qué sanciones son las que puede haber en medio de todo esto? Porque pues pareciera que no es suficiente nada más con que se destituya a una persona. Vimos incluso que todo el mundo se estaba lavando las manos en medio de este conflicto y que se argumentaba algo que me parece que es preciso el poder profundizar en este tema, Víctor, porque se hablaba de este mando único. Decían, a ver, no fue responsabilidad del municipio
municipio, porque el municipio no tiene realmente el control sobre este tipo de acontecimientos, es un asunto directamente del Estado, y el Estado decía, a ver, aguántame, es que nosotros no dimos la orden, fue actuar del municipio. ¿Cómo poder entender una situación así cuando hay una cadena de mando en medio de toda esta, de toda esta complicación que se presentó? Hay que entender varias cosas. En primer lugar, seguramente los primeros que van a acabar pagando esto con la cárcel son algunos de los policías que estaban físicamente en la manifestación y no necesariamente los mandos. Como tú dices, no se trata de un caso aislado, es un problema sistémico, institucional, que se repite a todos los niveles. Le pasó en su momento a la Policía Federal, le ha pasado a las Fuerzas Armadas. Este caso solamente pues sucede accidentalmente, que involucra a una policía municipal. Y en ese sentido, a ver, hay que entender que cuando hay una manifestación es una situación caótica. Bien pudo suceder que algunos de los primeros disparos fueran una reacción quizás un tanto instintiva, y eso es muy normal. Si tú revisas muchos de los videos de enfrentamientos, de tiroteos, pasa que cuando escuchas la primera detonación, a lo mejor tú haces una inmediatamente después porque crees que te están agrediendo, no sabes de dónde viene el disparo. Ahora, llama la atención que en algunas imágenes hay un policía que está disparando deliberadamente al aire, es decir, pareciera que no fue una reacción instintiva, sino que fue una orden deliberada de dispersar la manifestación de esta forma. E insisto, el gran problema no es tanto los protocolos, no es tanto el entrenamiento, porque sí existen los protocolos y sí hay entrenamiento, pero de nada sirve que a mí me des un curso de antimotín o que me enseñes a utilizar gas pimienta, paralizadores eléctricos, si cuando salgo a la calle en mi equipo orgánico no lo tengo, en mi cinturón, en mi chaleco, yo no tengo esas opciones de uso de la fuerza. Si en el fondo a mí como policía me sacas a la calle solo con una pistola, en el fondo solamente me estás dejando el cuarto nivel de uso de la fuerza, matar o no matar. Y insisto, esto acaba por erosionar la legitimidad de la policía. Mucho de la demanda del feminismo, y lo vimos en las marchas del Día Internacional de la Mujer, fue: no nos cuidan, nos matan, nos violan. Y en el fondo este tipo de represión acaba por confirmar esta hipótesis y esta denuncia de los colectivos feministas. Y además, fíjate que me llama mucho la atención esto que comentas, ¿no? Porque tienes toda la razón, es un asunto que vemos con frecuencia y lo vimos incluso en distintos momentos este año, ¿no? Lo vimos en Jalisco, si no mal recuerdo, y si no me falla también el dato, estuvo también ahí un incidente en Oaxaca en donde estaban involucrados también los policías en el manejo, en la aplicación de todos estos protocolos en Baja California, y creo que es relevante esto que nos comentas. El verdadero problema es que de pronto no se les dotan de las herramientas necesarias a los policías para poder trabajar, para poder llevar a cabo esos protocolos como ya están estipulados. Pero ¿cómo fortalecer entonces estas policías de proximidad? Además de que esto me queda clarísimo, ¿no? De que se les tienen que dotar todas estas herramientas para poder actuar. Cuando vemos que en lugar de realmente recurrir a este fortalecimiento, a esta capacitación, a esta implementación de los protocolos necesarios para que ellos verdaderamente sean policías profesionalizadas, pues vemos incluso recortes en el Fortaseg. ¿Cómo enfrentar esta realidad, Víctor? A ver, de entrada es muy importante que en los gobiernos locales, sobre todo en los gobiernos municipales, haya continuidad en las políticas públicas. Es un inmenso problema que cada vez que hay un cambio de gobierno municipal y en general, incluso también a nivel federal, el nuevo presidente municipal o el nuevo presidente de la República dice: todo lo que hizo el sexenio pasado está mal y hay que empezar desde cero. Hay que darle continuidad a los programas de fortalecimiento, que tienen que consistir en varios elementos. Número uno, mejores condiciones laborales, mejores salarios, mejores prestaciones. Hay muchos policías que ya ni siquiera se quieren arriesgar a hacer su trabajo porque saben que el gobierno local se va a hacer tonto, y si algo le pasa, no le van a permitir a la familia cobrar el seguro de vida al que tienen derecho por tener un oficio naturalmente peligroso. A mayores condiciones laborales favorables, vamos a poderle exigirle más a nuestros policías. Y algo que es un objetivo a largo plazo es mejorar la calidad del recurso humano. Uno de los grandes problemas en México es que los policías y los militares son reclutados del estrato más bajo de la sociedad. Decir que el ejército, que la policía es una institución de movilidad social, no es otra cosa que romantizar el hecho de que se aprovechan de muchas personas en pobreza y en vulnerabilidad, porque están dispuestos a arriesgar su vida con tal de tener un salario o una oportunidad educativa. Entonces, yo pongo un ejemplo de éxito: la Policía Federal. La Policía Federal exigía como requisito de entrada tener una educación universitaria, una licenciatura en lo que sea, y
Por supuesto que una persona con una educación universitaria puede tener mayor criterio, mayor capacidad de entender estas distinciones jurídicas finas en el ámbito de uso de la fuerza que una persona que solamente tiene secundaria terminada. Híjole, pero ahí podríamos entrar en un debate más profundo, Víctor, porque podríamos hablar de esto que comentabas hace un momento, ¿no? Las condiciones laborales que tienen los policías, de pronto hasta el salario, ¿no? O sea, realmente cuántas personas pueden estar dispuestas a trabajar únicamente por 5, por 6,000 pesos al mes. Seguramente tú sabes mejor cómo están este tipo de tabuladores entre las policías municipales, pero me parece que es ahí en donde estriba gran parte de la problemática que se puede llegar a estar viviendo al interior de estas corporaciones locales. Querido Víctor, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo, mantengámonos al habla. Muchas gracias, Magda. Un saludo a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Mega Noticias TVC. Regresamos con más.